Nacido el 22 de octubre de 1873 en Chipiona, en concreto en una casa que hoy es el número 45 de la calle Larga, frente a la Peña Bética y junto a la farmacia de Gutiérrez, Federico Oliver Crespo fue un personaje polifacético vinculado al mundo del arte y la cultura. Fue escultor, pintor, poeta, novelista, ensayista y sobre todo autor dramático y además también empresario en el mundo del teatro. Abuelo del cineasta Jaime de Armiñán, fundó la Sociedad General de Autores y fue íntimo amigo del padre José Lerchundi, el doctor Tolosa Latour y los escritores Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Todo eso lo conocíamos, pero los actos del 50 aniversario, que arrancaron el pasado miércoles, 150 aniversario de su natalicio, nos están descubriendo muchísimas facetas muy interesantes y a las que les podemos sacar muchísimo provecho aquí en Chipiona. Juan Vallado, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues comenzamos el pasado miércoles dos interesantes charlas seguidas que tuvieron lugar en el edificio San Fernando. Federico Oliver Crespo en su tiempo histórico y literario, de José Jurado Morales, catedrático de la Universidad de Cádiz, y Federico Oliver en el teatro de su tiempo, Alberto Romero Ferrer, catedrático también de la UCA. Interesantísimo, Juan Mellado, porque nos descubre a un personaje desde una visión muchísimo más global que la localista que hasta ahora hemos estado experimentando, ¿no? Lo más interesante que hubo fue la duración de las dos conferencias, sin ninguna presentación de alguna persona que haga la conferencia sobre la conferencia, con lo cual ya lo jode todo y ya toda la gente se cabrea. Entonces no hubo ese tipo de presentaciones a las que nos tienen particularmente muchas veces acostumbrados. Y la verdad es que los ponentes fueron muy brillantes porque pusieron sobre el tapete la dimensión cultural, social, y histórica, literaria y global de la figura de Federico Oliver Crespo, fuera ya del localismo a la que también todavía estamos acostumbrados. Federico Oliver Crespo como personaje local, como que ha nacido aquí. Bueno, ha nacido aquí, pero también tiene una dimensión. Entonces, estos catedráticos pusieron sobre el papel la verdadera dimensión e importancia de Federico Oliver Crespo en el 150 aniversario de su nacimiento. José Jurado Morales hizo una exposición bastante acertada sobre el periodo histórico sobre el que le tocó vivir a Federico Oliver Crespo. Él lo encuadró dentro de la generación del 98. Es la primera vez que yo he escuchado que a Federico Oliver Crespo se le englobe en una generación concreta. Quizás porque con el paso del tiempo Federico Oliver Crespo ha quedado fuera de los circuitos de los literatos y de los libros de texto en los que se encuadran las diversas generaciones, pero en cualquier caso es una cosa a estudiar y ver si verdaderamente cumple los requisitos de pertenecer a la generación del 98. Según la exposición, parece ser que sí, por la temática que aborda. La primera etapa, son 3 etapas las que sí, José Jurado mencionaba. La primera de ellas sí que la encuadra en ese fenómeno que se conoció, o ahora ya se llama más como el regeneracionismo, ¿no? Sí, que en España fue Joaquín Costa el precursor. En cualquier caso, yo creo que en más etapas, en las diversas etapas en las que hay de todo. Hay lo que es llamado el teatro social, está la denuncia, está el costumbrismo. La comedia burguesa, claro, que como se define. Es que hay diferentes etapas, y lo curioso es que habiendo sido un escritor combativo en alguna época, en el franquismo pasase como desapercibido sin ser represaliado. Me imagino que, no sé si en el libro que está anunciado de Manolo Monge abarca esa etapa o ese aspecto un poco conocido, que ahí habría que cavar en esa fosa y ver realmente cómo fue la evolución de Federico Oliver Crespo en ese tiempo y cómo sobrevive en el franquismo hasta 1957, en el que muere, teniendo también, bueno, no es que fuese un pasado revolucionario,
pero sí que también tenía sus cositas. Sí, hay que decir que la producción literaria de Federico Oliver Crespo se centra fundamentalmente en el primer tercio del siglo XX. Su primera obra, La muralla, es de 1898. De la segunda etapa, pues tenemos una referencia importante que es Los semidioses, ¿no?, del año 1914, y ya de la tercera se mencionaba en 1931 Los pistoleros. Sí que es verdad que le tocó vivir una época de gran convulsión social, pero decía José Jurado, a pesar de ese tiempo tan complicado, tan difícil en la historia de España, sí que es verdad que fue un tiempo muy brillante desde el punto de vista creativo. Y Claro. bueno, se habla de la Edad de Plata. Bueno, eso siempre es un debate inacabado. Bueno, ahí está la literatura picaresca, que la literatura picaresca pues refleja la decadencia de España. Y esto era muchos siglos atrás. Es decir, que esa temática siempre se ha hablado, nuestra decadencia o nuestra supuesta decadencia. Lo que pasa es que en este periodo histórico en el que vive Federico Oliver Crespo, ya está más que demostrada la decadencia, pero a buen seguro, porque ya José Jurado Morales abarca desde el desastre de 1898 con la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, luego esas ínfulas de ocupar el norte de África que salió mal, y luego, bueno, pues ya viene una época bastante interesante históricamente hablando, con la Revolución Soviética y bueno, anteriormente la Primera Guerra Mundial, que es la que cambia el orden mundial y entonces, bueno, pues, y ya no digamos la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en la que se abarca una época también interesante en cuanto a inversión de obras públicas, pero que en libertades nada de nada, lo cual ese fracasa y desemboca en la Segunda República, y ya lo que sabemos, que la Segunda República entre todos la mataron, porque ahí habría también que analizar quiénes o todos fueron culpables, aunque está claro que siempre nació coja porque no interesaba a la derecha que la Segunda República Española triunfase. Bueno, pues en ese momento, pues donde Federico Oliver Crespo desarrolla su obra, en la que es muy importante, bueno, la figura de Pérez Galdós, que es de otra época literaria, por eso esto de las generaciones de las Sí, pero épocas. en la producción teatral sí que es verdad que enlaza mucho con esa época del Claro, 98 es que que representa Es que Pérez Pérez Galdós, sí, Galdós sí. produce bastante como para durar mucho tiempo. Y además con una vida intensa, muy amorosa, y voy a descubrir aquí algo sobre la que no se ha dicho mucho. No se ha dicho mucho porque tampoco ha estado muy probado. O sea que eso habría que investigarlo más. Los supuestos amores que tuvo Benito Pérez Galdós con la mujer de Federico Oliver Crespo, Carmen Cobeña, la actriz Carmen Cobeña. Bueno, habría que decir, Juan, que el compromiso social de Federico Oliver siempre ha estado patente y eso se enlaza con ese grupo de amistades, ese círculo donde estaba el padre José Lerchundi, el doctor Tolosa Latour, Benito Pérez Galdós y muchos otros intelectuales de esa época. Y ese compromiso social se queda patente en gran parte de su obra, especialmente en esa segunda etapa en la que él escribe mucho sobre el drama social, ¿no? Están los semidioses, también están los pistoleros, en fin, una serie de obras muy, muy relacionadas con eso. Sí que es verdad que desde el año 1903 aproximadamente, no sé, tras el éxito, o 1902, tras el éxito de su obra La muralla, con su mujer Carmen Cobeña, monta una compañía teatral, se convierte también en empresario teatral. Y del teatro español, entre Claro. ellos. Y bueno, de alguna manera sobrelleva esa parte de empresarial, pero manteniendo su compromiso social en sus obras. Hace un juego ahí muy interesante en ese sentido. Claro, por eso yo apuntaba al principio de este diálogo cómo evoluciona verdaderamente
en su última etapa, Federico Oliver Crespo, teniendo un pasado que ya, insisto, no es revolucionario, pero que sí es reivindicativo, como quizás a lo mejor su pariente Luis de Armiñán, el gobernador civil, puede hacer algo. Ya, esto había que investigarlo y ya insisto, no sé si Manuel Monge lo ha abordado en su libro, pero cómo sobrevive sin ser represaliado. Es que es algo que cabría preguntarse. Pero en fin, bueno, el caso es que la obra de Federico Oliver Crespo es bastante interesante, siempre muy unida, como has dicho, a estos personajes. Federico Oliver Crespo con Pérez Galdós, con su mujer Carmen Cobeña. Hay interrelaciones de unos con otros, a lo mejor no tanto directas, porque por ahí también está el padre José Lerchundi. En cualquier caso, son gente que ponen en el mapa el nombre de Chipiona. No nos podemos dejar llevar por folclorismo, siempre poniendo el punto de la diana en una sola persona, que es la que pone a Chipiona en el mapa. Porque Chipiona está en el mapa hace ya bastantes siglos y así lo demuestra la literatura, porque no es solo Benito Pérez Galdós, ni Emilia Pardo Bazán, ni Fernán Caballero, es que también es Pío Baroja. Es que si podemos a hurgar en la literatura y en la historia, Chipiona es un baluarte bastante importante fuera de folclorismo. Bueno, pues sobre ese tema tenemos que profundizar un poco más y a ver si algún día tenemos más luz. Tú te has encargado de dar bastante en ese aspecto respecto a la obra de Benito Pérez Galdós, su vinculación con Chipiona también, Emilia Pardo Bazán. Nos gustaría saber algún día, el padre Lerchundi trae a los franciscanos a Chipiona, consigue que se reconstruya o se reforme el santuario, el doctor Tolosa Latour crea el Sanatorio Marítimo de Santa Clara, que es el origen del turismo en Chipiona. Ambas cosas, tanto el santuario como el Sanatorio Marítimo de Santa Clara, cambian la historia de esta población a finales del siglo XIX, principios del XX, y ahí está Benito Pérez Galdós, nacido en Chipiona, con esa vinculación también de su madre. Todo eso habría que verlo, porque yo siempre tengo un poco la duda en la cabeza de quién de los tres fue el que puso en primer lugar el nombre de Chipiona encima de la mesa, ¿no? En las conversaciones, claro, y en esa yo imagino que el padre José Lerchundi sería quien primero a lo mejor se aposentase y ahí a través de sus relaciones pues puede ser que como el padre Lerchundi era también muy diplomático, muy político, y Manuel Tolosa Latour también era un hombre de acción social, puede que se conociesen. Es decir, ahí habría que ver de qué fotografías y pinturas en las que aparecen los tres. Ahí habría que ver de qué forma se hace ese conocimiento. En cualquier caso, ese nivel de relaciones hacen que Chipiona tenga una historia bastante interesante. Cambia absolutamente la historia de este pueblo, ¿no? Claro, y además la literatura, ya insisto siempre, es que aparece en Chipiona en los episodios nacionales, aparece personajes como el padre Lerchundi, que esto abarca también, incluso como Pérez Galdós tuvo amores con Emilia Pardo Bazán, en la obra de Emilia Pardo Bazán también está contaminada de chipionerismo, porque aparecen personajes de Chipiona, aparece como ya que se exportaban tomates a Inglaterra en el siglo XIX. Es decir, que son cosas que no toda la gente conoce, más allá del folclorismo al que nos tienen acostumbrados. Juan, estos 150 aniversarios, estos actos están patrocinados, tienen una subvención de la Diputación Provincial de Cádiz, y es una suerte de que se hayan podido llevar a efecto. Ahí está la Delegación de Cultura y Manuel Monge, especialmente empeñados en el diseño de todas estas actividades, que son muy completas porque abarcan la parte literaria, la parte histórica de Federico Oliver, también la parte musical que nos llega mañana sábado, donde va a haber un concierto muy interesante en el Hotel Arsub de Chipiona, después la edición de ese libro biográfico muy interesante que Manolo Monge tiene ya listo para que
vea la luz. En fin, muchas cosas muy interesantes Sí. Que van a aportar muchísimo. Tenemos que agradecerle que estén ahí empujando, ¿no? Sí, bueno, antes de valorar eso que estoy diciendo, recordar también que publicamos hace ya algunos meses la aparición, bueno, en un documental de la 2 de Televisión Española, pues aparecía el dato importantísimo en relación a Miguel Hernández, quien en sus comienzos escenificó obras de Federico Oliver Crespo, y ahí te das cuenta de la trascendencia de Federico Oliver Crespo cuando Federico Oliver estaba en la cresta de la ola y Miguel Hernández aún no era lo suficientemente conocido. Entonces ahí te das cuenta como la dimensión verdadera cultural y literaria de Federico Oliver Crespo. Y en cuanto a las actuaciones que se están haciendo ahora, pues hay que felicitar a la Delegación de Cultura y a Manuel Monge, porque en esta ocasión pues se están poniendo las pilas. Es decir, ya no hay que recordar, cuando se recuerdan ya está hecho. Es decir, que ya lo tienen diseñado, lo tienen programado, lo cual eso es muy interesante y positivo de valorar. Si te parece, Juan, vamos a terminar con uno de esos espacios que hemos hecho con Manuel Monge aquí, que se llama Viva Poesía, y precisamente el primero de ellos iba dedicado a Federico Oliver Crespo, concretamente a una poesía en la que él evocaba su niñez aquí en Chipiona. Lo escuchamos en la voz de Rafa Guerrero. En las playas remotas de mi primera infancia, en sus arenas límpidas, mi mano registraba, entre líquidas perlas, cabelleras de algas rojas como la sangre de Urano, que engendrara la carne de Afrodita en la espuma del agua. Yo recogía las conchas de nacaradas valvas y lindas piedrezuelas y caracolas blancas, y los caracolillos, castillitos de nácar que habitaban crustáceos de pintas escarlata. Tal era mi delicia en mi primera infancia, recoger de los mares la encantadora fauna. Lector, ahora me encuentro en la gélida playa de un acabar la vida, de un entrar en la nada. El horizonte pinta irisaciones cárdenas del sol que desfallece en puesta planetaria. Y en el silencio grave de la hora inmaculada, cuando la mar se aleja, se olvida en la resaca, yo quisiera ofrecerte las gemas de mi alma. Son perlas de mis conchas, son conchas de mi playa que joyas me parecen aunque no valgan nada. Que el dolor del poeta, si es dolor de su alma, cristaliza en diamantes que al nacer fueron lágrimas.